donde él ha priorizado, como tú claramente has expresado, que es el hecho de el deporte, que a todos nos gusta, pero está descontextualizado, está, disculpa el término, fuera de foco. Vamos a darle la bienvenida a Pedro, a nuestro invitado Richard Arce, es congresista de la República, para que nos diga cuál es su percepción frente a esta movilización denominada la toma de Lima. Señor Arce, buenas noches, bienvenido, éxitos. Katiuska, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la deferencia. Con la preocupación evidente de lo que viene aconteciendo, sobre todo por lo que se ha venido dándose desde el propio gobierno y el Congreso de la República, ¿no? Que han perdido la credibilidad, que han perdido la legitimidad inclusive para gobernar, porque han estado avalando inclusive actos, yo diría de ignominia, ¿no? Como el hecho de blindar a los mochasueldos, a los niños y tanto traficante que hay en el Congreso de la República. Y en democracia tienes dos poderes, ¿no? Tienes el Ejecutivo y el Legislativo, y se espera que uno de esos poderes te defienda cuando el otro abusa de su poder. Y lo que estamos viendo más bien es que el Ejecutivo no hace nada frente a esas circunstancias, y además también cae en el mismo juego, ¿no? Como el nombramiento de la ex ministra de Salud como presidenta ahora de Salud, ¿no? Una institución que requiere de una reingeniería, que requiere una atención mucho más eficiente a los asegurados. Pues todo esto ha embalsado y nos ha llevado a esta situación donde la gente quiere salir a protestar y que más bien desde el gobierno no ha habido la capacidad justamente de sintonizar con esos problemas y poder atender y más bien distender este ambiente de conflictividad que se había llevado desde inicio de año. Claro, pero Richard, ¿y tú crees en este llamado a diálogo que hace la presidenta a vísperas de la fecha prevista para esta protesta? Mira, el discurso suena bonito, ¿no? Pero tiene que haber coherencia en ese discurso. Y lo que más bien hemos visto es de parte del premier Otárola ha sido un discurso de confrontación, como si estaríamos enfrentándonos entre peruanos. Inclusive la propia marcha ha sido activada justamente por este tipo de mensajes, ¿no? Estos, yo diría fake news, esta estrategia de querer relacionar Sendero Luminoso con la movilización por una expresión que ha tenido una terrorista como es la camarada Vilma, pero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el trasfondo de las marchas, ¿no? Al final esto es una especie de psicosocial que lo único que está generando más bien es un efecto boomerang, ¿no? Un efecto rebote, porque mucha gente que veía de reojo la movilización de mañana probablemente salga a movilizarse porque se sienten indignados y hay esa falta de sintonía, sobre todo del gobierno, ¿no? Entonces el día de hoy la presidenta puede esforzarse, inclusive expresando en quechua el sentimiento de buscar la paz social, ¿no? Que eso es válido, pero también tienen que estar con acciones, ¿no? Yo me pregunto qué hacían los ministros durante todos estos meses que no han ido al sur del Perú. Yo sé que no les iban a recibir con los brazos abiertos, pero si el ministro está permanentemente trabajando, está yendo al sur, al final, yo conozco muy bien a mi gente en el sur, en Apurímac, en Cusco, en Puno, les van a escuchar y van a trabajar juntos, porque al final lo que estamos buscando todos es el desarrollo del país. Al contrario, hubo una posición inclusive negacionista con un tema mucho más sensible, ¿no? Que son las víctimas de la confrontación anterior de diciembre y enero, donde lamentablemente se ha enlutado a decenas de familias y hay casos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eso está testimoniado inclusive por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así es. Algo que ha dicho la señora Boluarte es busquemos una agenda social, no una agenda política. ¿Usted cree que así haya un encuentro de diálogo, el gobierno va a cumplir las promesas? ¿Cuántas promesas ha hecho el gobierno de Dina Boluarte que no ha resuelto? ¿Cuántos supuestos bonos o planes de reactivación económica en las regiones con puncho regional, con Punche Perú, este bono también para los afectados por el paso del ciclón Yaku, realmente ha podido ejecutar este gobierno? Así tengamos un diálogo, van a poder cumplir, y si no cumplen se va a reactivar la marcha y mucho más violenta, espero que no, pero la gente va a estar mucho más indignada. Y es evidente, Katiuska, fíjate nomás el pésimo manejo que han tenido en la gestión de la epidemia del dengue, o justamente los efectos de la naturaleza que ha azotado el norte del país y la respuesta tardía del gobierno, inclusive en algunos casos hasta indolente de parte de algunos ministros que se mantienen inclusive en los cargos, ¿no? Entonces, son esos mensajes erróneos de parte del gobierno que han incentivado más bien este ambiente y que el día de hoy tratan de preocuparse, pero nuevamente se equivocan, ¿no? Porque lo que pretenden es
descalificar la movilización, ¿no? Estigmatizando. Es muy importante diferenciar, ojo, la protesta con la voz fuerte, la movilización es constitucional. Lo que tenemos que condenar todos es que hay actos de violencia, que hay actos de vandalismo, que hay destrucción de propiedad privada, propiedad pública, aeropuertos, que hay agresiones. No se puede aceptar la violencia de donde venga. Hay que condenarlo, eso claramente. Pero en ese sentido era mucho más importante, justamente con todas las deficiencias que puede haber en la gestión gubernamental, tender puentes de diálogo con la población directamente. Tienen a los alcaldes, a los gobernadores regionales que recién han asumido, y la ventaja es que desde los ministerios se aprueban los presupuestos. ¿Qué se ha hecho en este periodo para justamente aterrizar con esas necesidades y hacer presencia? Yo reitero mucho esto. ¿Dónde han estado los ministros? Inclusive hay un tema muy contundente que pudo haber hecho la presidenta estos días. Un cambio de gabinete hubiera dado un mensaje potente en este momento para distender, para bajarle la temperatura pues, a este ambiente que estamos viviendo. No lo ha hecho y el día de hoy vamos a asumir tal vez las consecuencias justamente de esas negligencias. Yo siento que el día de mañana va a haber un paro a nivel nacional, pero no va a tener la fuerza como fue a inicio de año, eso también seamos claros. Pero no por la estrategia del gobierno, no por la gestión, no. Es por la necesidad de trabajo. La gente está desesperada, quiere reinsertarse en la actividad económica. Estamos saliendo de la pandemia. Hemos tenido la conflictividad social a inicio de año. Hay ciudades, regiones que han sido muy golpeadas porque se ha contraído la economía, como es el caso del Cusco, el tema del turismo por los suelos, la propia agroexportación está en una situación bastante difícil. Entonces, esto obliga a la gente de querer trabajar, entonces, que entiende el gobierno, y el día de mañana tiene que haber un mensaje más bien de mucha humildad. Está prohibido que salgan con triunfalismos o pretender inclusive ridiculizar si es que no se tiene la contundencia en la movilización. Hay que ser muy respetuosos porque no nos estamos enfrentando entre enemigos. Todos, todas somos peruanos, tenemos que juntarnos, tenemos que unirnos para salir de esta profunda crisis política que estamos viviendo ya. En realidad son casi 7 años teniendo 6 presidentes que nos ha llevado a esta situación. Que la salida evidentemente está en el compromiso que hicieron a inicio de año tanto el Ejecutivo como el Congreso. Recuerden bien que se promovía el adelanto de elecciones y el día de hoy se han olvidado olímpicamente, ¿no? Claro, pero a ver, ¿tú crees que Alberto Otárola le hace daño a lo que pretende, al menos en buenas intenciones, la presidenta Dina Boluarte? Porque mientras ella pide un tema de diálogo a las cabezas que podrían existir al frente de esa protesta a nivel nacional, Alberto Otárola sale y prioriza el tema deportivo para el fin de semana, que todos queremos ver con tranquilidad el clásico entre Alianza y Universitaria, así que marchen de forma pacífica, que no generen problemas. Este tipo de expresiones de Otárola, ¿cuánto abona la crisis? Y por eso te preguntaba también si crees que la presencia de él como jefe del gabinete de ministros le hace daño a las buenas intenciones que podría tener Dina Boluarte. Eso es definitivo, Pedro, y además es más que evidente justamente la indolencia, ¿no? La falta de lectura y sensibilidad con lo que se está viviendo en el país. Antes hemos sido testigos todos cuando ha dado la conferencia de prensa en hora del mediodía, donde él ha priorizado, como tú claramente has expresado, que es el hecho de el deporte, que a todos nos gusta, pero está descontextualizado, está, disculpa el término, fuera de foco. Acá hay un problema serio, que es justamente el nivel de descontento. Y si no lo cree, basta ver las encuestas. Y podemos hacer una cuestión mucho más objetiva. Desde el momento que ha ingresado como premier el señor Otárola hasta el día de hoy, la caída ha sido una caída libre de desaprobación. El nivel de desaprobación está bordeando el 90%. Sí. Si mes a mes sigue incrementándose esa desaprobación, significa que hay una mala gestión, es una cuestión evidente. Y además no se ha asumido el costo político de las más de 40 víctimas que lamentablemente se han enlutado, y ahí hay responsabilidad mínimamente política y recae directamente en Otárola, ¿no? Entonces, en ese escenario, definitivamente, el cambio de gabinete era un mensaje político muy importante, pero no se está dándose, ¿no? Tal vez están esperando que llegue una circunstancia de mayor confrontación, de mayor conflictividad. Lo que no se dan cuenta es que están jugando con fuego, porque tanto el Ejecutivo y sobre todo el Legislativo está en una situación precaria. Peor, el Congreso tiene más del 90% de desaprobación.
Y tú sabes bien, Pedro, que el margen de error estadístico de una encuesta es más o menos 5%. Entonces, si restamos ese 5%, se quedan con 1 o con 2% de aprobación. Están batiendo el récord de desaprobación que ha tenido siempre el Congreso de la República, que siempre ha sido alto, pero esto ya es el extremo, pero por cuestiones objetivas, ¿no? Si se pretende entubar la institución de la colaboración eficaz que nos está permitiendo conocer el día de hoy la corrupción de Pedro Castillo, por ejemplo, o de los presidentes que hemos tenido, ¿cómo puede ser posible sabiendo que tenemos congresistas justamente con procesos judiciales que quieren a colaboradores eficaces? Es como si los ladrones, los delincuentes que están en la cárcel en este momento estarían legislando pues para que tengan beneficios penitenciarios, para que puedan salir cada semana, que hagan su fiesta, que ahí se emborrachen en la cárcel por ley. Señor Para Arce, que se pueda entender la magnitud de la irresponsabilidad del Congreso de la República con la figura de la colaboración eficaz, ¿no? así es, yo quisiera que evaluemos las posibilidades de lo que puede resultar esta marcha, porque es importante que los líderes no engañen a la población. Saliendo a marchar no van a lograr que se cierre el Congreso, saliendo a marchar no van a lograr que renuncien a su cargo los parlamentarios porque el cargo es irrenunciable. ¿Existe la posibilidad, cree usted, de un adelanto de elecciones? Es una salida constitucional. Dina Boluarte tampoco va a renunciar. ¿Podría ocurrir de que los ministros vayan a las regiones? Entiendo que las más fuertes ahora son Arequipa y Cusco. ¿Cuáles son las posibilidades que nos puede dejar esta tercera toma de Lima? Sí, lo primero, la precisión, Katiuska, que el nombre de la movilización se llama Toma de Lima, ¿no? Pero creo que es una definición errada, porque lo que va a suceder mañana es una movilización nacional, una protesta nacional, ¿no? Más que solo sea en Lima. Inclusive en Lima, mucha gente que estaba viendo de reojo la movilización después de estas negligencias, de estas decisiones erradas políticamente, entiendo que viene desde el premierato, ha hecho que se incentive y va a salir mucha gente a la calle porque siente indignación, ¿no? Entonces, en ese escenario, definitivamente, lo que corresponde en esta circunstancia es la responsabilidad de cumplir el compromiso que era facilitar un proceso ordenado, porque se tiene que entender que el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno de transición. ¿Por qué? Porque el presidente que estaba en función, Pedro Castillo, cometió un delito al intentar hacer un golpe de Estado, además es corrupto, fue defenestrado, hay sucesión constitucional, eso también que quede claro, porque han aparecido una serie de actores también que quieren aprovechar a río revuelto ganancia de pescadores, sobre todo hay varios de izquierda que estuvieron muy cómodos con el gobierno corrupto de Castillo y el día de hoy pretenden arrogarse la representación, pretenden ser los adalides de la justicia cuando ellos tienen mucha responsabilidad, nunca dijeron absolutamente nada con los actos de corrupción que ya se ventilaban cuando le encontraron $20,000 a Bruno Pacheco, todos estaban calladitos. Como Verónica Mendoza, ¿se refiere a ella, señor Arce? Entonces, diferenciemos, pero objetivamente no se va a dar esto del adelanto de elecciones si es que no se llega a un consenso y sobre todo si es que el gobierno no entiende la magnitud del problema del conflicto social que no ha terminado, Katiuska. El conflicto social simplemente se suspendió en febrero por variables exógenas, externas, que no tienen nada que ver a la estrategia del gobierno. Uno, la necesidad de trabajo, el calendario agrícola que obligaba a los comuneros a regresar a sus campos de cultivo. Inclusive había un tema intercultural como es el carnaval. Puede parecer hasta banal, pero con objetividad son cosas que ayudaron en su momento a distender y sobre todo que la población ya estaba con la presión de varias semanas, bloqueado las carreteras, sitiado las ciudades, necesitaban trabajar, fue esa circunstancia. Entonces lo que se ha hecho es patear el problema para más adelante. Por eso es importante que mañana sean responsables en los mensajes. Está prohibido que salgan con triunfalismos. Yo creo que eso más bien provocaría una mayor protesta, una mayor movilización de parte de la población. Gracias, congresista, ex parlamentario Richard Arce, por esta información.